respectivos canales. Vamos a tener un segundo. Que hemos comenzado con la grabación. Voy a dar un breve contexto. Bienvenidos nuevamente respecto de dónde estamos situados, como siempre, y le cedo la palabra a Marcelo Cabello, ingeniero SENS, experto en terminologías. Recordar que estamos bajo el contexto, todos estos workshops, bajo este contexto de lo que es la convergencia de iniciativas, LACPAS, el bien público regional LACPAS, el proyecto UPS de DCC, y la iniciativa de marcos de confianza globales que está impulsando la OMS. Bajo este contexto hemos definido una ruta técnica que tiene relación en trabajar en habilitantes claves para la región y de cara también a lo que va a ser la Conectatón, en donde pondremos a prueba todo lo que estamos desarrollando y trabajando técnicamente en la región, los países que están participando en estas iniciativas. Esta ruta técnica se compone de un aspecto fundamental en su base, que es el resumen internacional de paciente, el perfil IPS, y el estándar FHIR, ambos aspectos que hemos estado tratando en workshops anteriores. El foco de donde estamos el día de hoy es tratar algunas temáticas de terminologías de cara a lo que va a ser la mitad de esta pirámide, que tiene relación con el certificado de vacunación y cómo obtener este certificado de vacunación desde el resumen internacional de pacientes. Es por eso que estamos situados hoy en este segundo workshop de terminologías, donde estaremos viendo no solo las herramientas terminológicas que hoy están disponibles en las herramientas que se han desarrollado para el proyecto LACPAS, para el bien público regional, sino que también probablemente vamos a tratar de armar algún track opcional con estas terminologías, si es que nos da el tiempo, por supuesto, pero es nuestra intención poder testear también algo como prueba de concepto en la Conectatón. Vamos a tratar de dejar el espacio, sino en el peor de los casos, al menos tener un workshop adicional respecto de esta temática, que entendemos es un habilitante que no solo sirve para los casos de uso que estamos cubriendo acá, sino también para otros posibles casos de uso que cada uno de los países quiera implementar. Estamos entonces 15 de junio en este segundo workshop de terminología. El de hoy será un tanto más práctico, el anterior fue mucho más teórico. Vamos a estar viendo algo de transacciones y las herramientas que están disponibles. Y nos preparamos para fines de este mes, donde vamos a tener nuestro workshop de DCC, un poco. Vamos a estar preparándolo en el comité técnico una semana previa a ese workshop. Vamos a estar mostrando qué es lo que hay en el Docker disponible asociado a DDCC, cómo se genera el certificado, y la idea es en ese workshop del 29 mostrar ahí claramente cómo generamos este certificado de vacunación desde el IPS. Si se corta la comunicación es porque hubo un leve sismo acá en Santiago, muy leve, pero por si acaso. Bueno, y sin nada más que agregar, les comento que nuevamente los tracks de la Conectatón y la Conectatón, que originalmente iba a ser en julio, sabemos que ya le hemos desfasado algunos meses y estamos a la espera de tener esa definición final para comunicar la nueva fecha oficial, pero los tracks siguen siendo los mismos, solo que esta parte de terminologías que está un poco inmersa dentro de lo que es la obtención del certificado de vacunación. Queremos ver si podemos hacer ahí algún doble clic y testear algo más en detalle. Sin nada más que agregar, deseo la palabra y el control a Marcelo Cabello, ingeniero SENS, experto en terminologías, que va a estar el día de hoy con la segunda parte de esta presentación de servicios terminológicos. Adelante, Marcelo. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes a todos. Comenzamos hoy día esta segunda sesión enfocada en lo que son el concepto de servicios terminológicos, ¿ya? Recordarles, digamos, en el objetivo de la charla anterior que
El target de esto es que ustedes puedan conocer de manera general los diferentes aspectos de los servicios terminológicos y otros elementos que los rodean, para entender bien, digamos, este rompecabezas. Recordarles que en la sesión anterior vimos de manera muy teórica el contexto general de las terminologías, los elementos que la componen, la definición de qué es un servidor terminológico, y también hicimos un repaso por las terminologías estándares más conocidas. Para esta sesión, como bien dijo Carlos, vamos a hacerla un poquito más práctica. Vamos a hacer primero voy a cerrar la sesión 1 con una descripción sencilla de servicios terminológicos, un poco hacer un zoom in de qué cosas debería cubrir un artefacto de este tipo. Y luego nos enfocamos derechamente al File Terminology Module, que es un conjunto de recursos de la especificación File que sirven para interfacear temas de terminología. ¿Ya? Respecto a la descripción de los servicios terminológicos, ¿cierto? Solamente quería complementar con a la charla anterior de que la ventaja del uso de estos servicios, por un lado, provee lo que es la normalización. Esto significa que se refiere a proveer o dotar a la organización de un conjunto, de los conjuntos estandarizados de términos clínicos para garantizar una buena coherencia y mejorar la precisión de la información que se intercambie. ¿Ya? La idea es que con esto la fluidez de la información de un lado a otro se produzca sin tanto esfuerzos ni inconvenientes. Por otro lado, también los servicios terminológicos deben dotar mecanismos interoperables, de manera hablando de la capa sintáctica, ya de encontrar, digamos, las especificaciones que permitan, digamos, hacer que un sistema A pueda interoperar con un sistema B. Hoy en día ya sabemos que el estándar FHIR, que es lo más reciente que apareció en este ambiente, es el camino ideal para poder levantar este tipo de sistemas. ¿Ya? Por otro lado, también los servicios terminológicos proveen capacidades de personalización, de manera de que a través de las interfaces uno pueda hacer el fit, el encaje de las situaciones particulares que vive en su entorno sanitario y traducirlas en una especificación en el servicio terminológico y poder explotarla sin grandes inconvenientes. La ventaja también por antonomasia es la eficacia que proveen los servicios terminológicos, en el sentido de que reducen de manera drástica la codificación médica, dado que, digamos, los algoritmos, si los algoritmos que están detrás del servicio terminológico tienen la potencia esperada, necesaria para poder hacer la identificación de los términos, digamos, la codificación se debería hacer de manera más sencilla. Naturalmente que en el mediano-largo plazo debería producirse un ahorro de costos, dado que por varios motivos, o sea, porque de partida, digamos, presentas solamente un artefacto en el cual, digamos, almacenan las terminologías, ya sean locales o estándares, y vas a tener un mecanismo universal para poder interrogarlo, ¿ya? No así con los sistemas que son sistemas distribuidos por ejemplo, en un hospital, que vas a tener un sistema A, un sistema B, un sistema C, y para, digamos, poder consultar los términos de ellos, cada uno, digamos, tiene sus lógicas distintas, ¿ya? Y en último lugar es el hecho de proveer compliance o conformidad, en el sentido de que estos servicios, si se apegan a ciertas normativas que ya se han trabajado a nivel internacional, como por ejemplo la normativa de sistemas de códigos, value sets y concept maps de la IHE, junto con otras también que conocemos, les va a asegurar, digamos, que el producto que ustedes tienen, el sabor que tiene esto,
va a cumplir con ciertos estándares, de manera que si eventualmente si tuvieran un cambio de proveedor, por ejemplo, de servidor terminológico, si se apegan a las reglas de conformidad, digamos, el paso de un sistema a otro no debiera ser traumático para la organización, no debiera ser costoso. Una pasada antes de ir a la parte práctica, lo que se refiere a servicios terminológicos se puede separar en 4 grandes escenarios. Yo lo puse acá, está en inglés acá porque viene de un documento de HL7 del Common Terminology Service, el Functional Model Specification, que es una especificación de interfaces que, digamos, debieran soportar los servidores terminológicos, ¿ya? Y ellos los agrupan en 4 grandes temas, que son el escenario administrativo, las búsquedas y consultas, la autoría y mantención de los artefactos de terminología y las asociaciones entre ellos, ¿ya? De aquí en adelante, para que lo tengan en claro, porque muchas definiciones también aquí se basan en otro documento que es el HL7 versión 3 estándar, el Core Principles and Properties of HL7 versión 3, ¿ya? Donde ahí se definen, se hace la definición abstracta de qué son cada uno de los elementos que yo les expuse en la charla anterior. Por lo tanto, cuando hablemos de terminología, ontología, diccionario, clasificación, básicamente acá lo vamos a traducir en un code system, un sistema de código, ¿ya? Y también para referirme a los conjuntos de datos o refsets, como les llama Snowden, acá se van a llamar sencillamente value sets, ¿ya? Y para elementos que generan relaciones o asociaciones entre términos o mapping, ¿cierto? También aquí los vamos a explicar como concept maps, ¿ya? Dentro de las funcionalidades específicas de un caso de uso de escenario administrativo, aquí, digamos, destaqué las más importantes, que son: el servidor terminológico debe contener elementos, funcionalidades de importar y exportar contenidos, ¿ya? Es decir, tengo una terminología, la ICD-10, por ejemplo, y debería tener herramientas para poder hacer la importación de ese sistema de código. De lo contrario, hay un ruido por ahí, si lo pueden... Perfecto. ¿Ya? Hablaba de las características de importación, dado que no tiene sentido ingresar una terminología desde cero a pulso, digitando concepto a concepto. Por lo tanto, estas herramientas son bastante útiles, ¿ya? Y los mecanismos de exportación cuando deseas, por ejemplo, exponer ese contenido para implementarlo en otro servidor terminológico, cuando ya quieres soluciones, por ejemplo, federadas, ¿cierto? Articuladas unas con otras. Características para remover contenido, ya, contenido que ya no se va a utilizar, y también funcionalidades para hacer cambios de estados, ya, cambios de estado de manera que una terminología pueda estar disponible solamente para los administradores o los curadores de la terminología, pero una vez que esté ya lista para el consumo del resto de los usuarios, se puede cambiar el estatus y dejarla disponible, ¿ya? Hay otras funcionalidades en el caso de uso de búsquedas y consultas, son largas, no pretendo, digamos, parar en cada una, pero las más importantes, a mi juicio, en la medida en que uno va madurando o creciendo en la aplicación de los servicios terminológicos, son la búsqueda de sistemas de código, la recuperación de esto, es decir, encontrar el sistema de código y recuperar su definición o metadata, recuperar los conceptos que pertenecen a ese sistema de código, realizar validaciones si esos códigos están dentro o no de ese sistema de código, y también recuperar algunas representaciones de conceptos. Esto es, por ejemplo, en la charla anterior les explicaba que los conceptos tienen un nombre formal, un fully specified name, y también pueden tener otras representaciones u otras denominaciones, ¿ya? O también pudieran tener otros atributos que se le adosan al término. Aquí en este caso el Retrieve Concept Representation es la funcionalidad que hace fit, que encaja
de buena manera con ese ejemplo que les acabo de dar. ¿Ya? Y por el lado de los value set, tenemos funcionalidades similares, por ejemplo, el recuperar y recuperar value sets, recuperar los códigos contenidos dentro de los value sets y hacer, por ejemplo, validaciones, ¿ya? Y también hay otros casos ahí, pero si quieren más detalle, digamos, les recomiendo leer la guía de CTS2 de HL7. Pasando a las funcionalidades específicas de authoring y curación de contenidos, ¿ya? Son bastante las funciones más pequeñas, pero se resumen en tres grandes grupos, que son los Code System Authoring Curation, que significa que refiere a todos los elementos de mantención de un sistema de códigos, es decir, crear un sistema de código, modificar, agregarle nuevos contenidos que vaya cambiando en el tiempo, ¿ya? Y de manera homóloga también se aplica para los value sets, guardando las diferencias de la naturaleza de cada recurso, ¿ya? Y también otros elementos que son complementarios, que es, por ejemplo, los conceptos de dominio y los usage context para este tipo de recursos. En el caso de las funcionalidades específicas del caso de uso de asociaciones, tenemos tres subescenarios, ¿ya? Pero básicamente un poco se repiten los patrones, es decir, en los casos administrativos tenemos que tener capacidad para identificar o recuperar, por ejemplo, asociaciones de conceptos, importar asociaciones, exportarlas, ¿ya? También remover aquellas que no sean necesarias o que por error se hayan creado. En el caso de las queries, de las búsquedas y queries, recuperar asociaciones disponibles o mappings, ¿cierto? Hay otras más también acá, y entre otras, ¿cierto? Pero hay otras importantes como, por ejemplo, comprobar las relaciones de subsunción entre un concepto y otro, es decir, si uno es más grande que el otro, perdón, si un concepto está jerarquizado bajo otro concepto más grande o viceversa, o no tienen relación. Y en el caso de la curación tenemos y la creación también, crear y mantener asociaciones de conceptos, ¿cierto? Los tipos de asociación, ¿ya? Y también otras que son ya más específicas y que pueden depender un poco de la terminología, que son crear asociaciones léxicas y creación de reglas. Aquí tengo un ejemplo, esto lo capturé del proyecto MOP, que no es un servidor terminológico, pero sí comparten algunas cosas en común, como por ejemplo, esta es una ventana para especificar, hacer mapeos entre una terminología y otra. ¿Ya? Por lo que estoy viendo acá, este es un ICD-10 versus un SNOME, ¿ya? Y bueno, interesante de esta pantalla es que aquí hay unos match score, y por lo tanto, digamos, puedo inferir de que acá hubo un proceso automatizado que fue capaz de cruzar los términos de la ICD-10 versus los de SNOMED y asignarle un puntaje de similitud, ¿ya? Y con eso, digamos, queda el trabajo como prehecho para que el terminólogo, digamos, pueda hacer la revisión acá y confirme o no, digamos, si esa relación es correcta, y en el caso de ser correcta, queda almacenada en el servidor, de manera que después pueda ser usada sin problemas para hacer operaciones de traducción. Dicho esto, digamos, pasamos ahora inmediatamente al módulo de terminologías en Fire, ¿ya? A esta altura, supongo ya que todos saben lo que es Fire. Mi colega Alejandro ya tuvo una presentación anteriormente, así que esto me lo voy a saltar, ¿ya? Y la página web de HL7 Fire ya presenta de manera categorizada los conjuntos, los recursos, ¿ya? Y aquí hay un módulo que se llama el Terminology, ¿ya? De este existen cinco recursos, ¿ya? De los cuales nos vamos a enfocar en tres, ¿ya? Los otros dos no son tan importantes, y fíjense además también que tienen una N, que quiere decir que están en un estado normativo, es decir, normativo quiere decir en este caso que son recursos que están maduros, que han pasado por un proceso de verificaciones, de validaciones, de pruebas,
¿ya? Que le han dado ese distintivo. No obstante, lo que estamos viendo acá en pantalla me parece que es la versión R4 de Fire, ¿ya? Y les comento aparte, yo estaba mirando los cambios de la versión R5 y estos recursos, si bien no hay modificaciones a lo que existe, sí tienen contienen más elementos y más operaciones, por lo cual es una tarea que tenemos ahí, eh, una tarea próxima para ir revisando qué potencia le podemos sacar a esos recursos en las versiones más recientes. Y tenemos un recurso que está en nivel 3, que es el Concept Map, que ese sí probablemente va a sufrir ahí algunas modificaciones en comparación a la versión R5, ¿ya? Los otros dos recursos mayormente no los utilizamos, no le hemos sacado provecho y tampoco hemos identificado casos de uso como interesantes, ¿ya? Pero, como les digo, los tres primeros quédense con los tres primeros porque son esos con los que uno juega, entre comillas, juega con ellos en las implementaciones. Como les dije, Fire hay tres recursos que son importantes, que son Code System, Value Set, Concept Maps, ¿ya? Los Code Systems son para declarar la existencia de sistemas de código. Como les dije antes, ya sean terminología, ontología, clasificaciones, diccionarios, ¿ya? O también suplementos de sistemas de código, que es una fineza de Fire que te permite, digamos, complementar el sistema de códigos con un suplemento que pueda contener propiedades y otro tipo de cosas, ¿ya? Y bueno, y aquí en este tipo de recursos se puede definir una parte de la terminología o el contenido completo. En el caso de los value sets, son conjuntos de código extraídos de uno o más sistemas de códigos, ¿ya? Y estos son destinados para un contexto en particular. La charla anterior le explicaba si tengo el caso de uso de consignar alergias en un paciente, ¿ya? Entonces yo debería crear un value set denominado alergias, consignación de alergias, ¿cierto? E irme al sistema de códigos que hay detrás y ahí hacer la interrogación y ver cuáles son los términos que están relacionados con alergias para incluirlos en ese value set, ¿ya? Y los concept maps, que son la de declarar las relaciones de equivalencia entre un concepto de una terminología o sistema de códigos A y otro sistema de códigos B, ¿ya? Y lo segundo también, que no es solo la relación de igualdad, sino también puedes definir, em, si no es totalmente igual, tú puedes definir otros operadores para decirle si un término es semánticamente más amplio que el otro o viceversa, ¿ya? Vamos a pasar después a un Postman para hacerlo esto un poco más atractivo, pero aquí contarles que el Code System, como les decía, es una colección de términos. Em, los primeros datos que están acá, no sé si tengo acá un puntero, no. Ya, los primeros elementos del recurso se refieren a la metadata del sistema de códigos que ayudan a identificar qué objeto es, ¿vale? Estos se caracterizan por tener un ID, que es para almacenarse en el servidor, o sea, en una URL, que con esa URL se le denomina, es la manera, si es canónica, la podemos usar de manera formal para identificar ese recurso de manera inequívoca, ¿ya? Los recursos pueden tener versionado, ¿ya? Tienen unos atributos de nombre y títulos que son unos para la computadora y otros para los humanos, para poder entender de qué se tratan los recursos, y tiene otros metadatos como el estatus, si es experimental o no, la fecha, que podría ser la fecha de publicación o la fecha de carga del artefacto en el servidor, depende de cómo se pongan de acuerdo quienes implementan el servicio terminológico. Se puede asociar a un publicador, ¿ya? Y hay otros elementos acá que son propios del sistema de código, como por ejemplo indicar cuál es el value set que contiene el 100% de los códigos por detrás, que es este. De ahí vamos a hacer les voy a indicar un pequeño detalle de esto.
puedes también especificar el tipo de jerarquía, es decir, oye, mi sistema de código es una lista plana, o sabes que, mira, es una jerarquía del tipo ISA, ¿ya? Donde cada concepto es un concepto es un tipo de concepto X, ¿cierto? De manera que, como lo hace Snowman, ¿ya? Y hay otros ya que son más finos, que son el compositional y el version needed, ¿ya? Y acá abajo está la declaración de los conceptos. Eh, Hay maneras más profundas de declarar estos conceptos, pero aquí lo hice bien sencillo. Hay un code 01, ¿cierto? Y un display ataque al corazón. Y en este caso el ejemplo es estamos levantando un tesauro, ¿ya? A cada concepto yo le podría agregar incluso, podría agregarle propiedades, es decir, supongamos, no al caso quizás, pero supongamos la propiedad lateralidad, es decir, y poder decir dónde, especificar dónde ese concepto, dónde ocurre en función de en el orden del cuerpo humano, izquierda, derecha o bilateral, por ejemplo, ¿ya? O también podría agregar otras designaciones, es decir, ya, el ataque al corazón es un término bastante más coloquial que clínico. A lo mejor podría yo definir un fully specified name aquí debajo de este primer término y indicar que es un infarto al miocardio, ¿ya? O poner una sigla que es IAM, ¿cierto? Para poder ahí. Entonces puedo obtener varias designaciones para un mismo concepto, de manera que esas características después se aprovechan en la codificación desde el caso de uso de búsquedas y consultas, ¿ya? Por otro lado, los value sets, como les decía, son conjuntos de código que pueden contener uno o más. Por lo general tienen uno, pero a veces hay casos de uso en que justifican que te apoyes en dos o más sistemas de código, ¿ya? La gracia que tienen estos, los value set, ¿ya? Que se declaran de manera extensional o intencional, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo lo declaro de manera extensional, yo tengo que poner acá, en la composición del sistema de código, ¿ya? ¿Cuáles son los códigos que componen ese value set? ¿Ya? Y en el caso de ser intencional, lo que se hace acá es usar una regla algorítmica, de manera que un tipo de sentencia yo le digo, mira, este value set se compone de, por ejemplo, todos los productos medicinales menos las vacunas, ¿ya? Y si el algoritmo, si el servidor Fire es capaz de interpretar correctamente esa regla, debería producir una resultante, ¿ya? Con un valor ser resultante, con todos los códigos, en lugar de tener que haberlos declarado uno a uno. Eh, Voy un poco rápido, creo. Me había saltado la parte del metadata del recurso value set. Es más o menos similar a los atributos del sistema de códigos. Ya se compone de un ID, ya también tiene un URL que puede ser canónico. Ya estos también están sujetos a versionados. Ya contiene nombres y títulos para poder identificarlos. ¿Ya? Y tiene otros atributos que son el estatus, si es experimental o no, la fecha del recurso, ¿ya? Quién lo publica, etc. Y por último, los concept map tenemos acá que representan los mapeos código a código. Normalmente se hace desde un value set a otro, ¿ya? Pero los ejemplos que yo hice acá lo hice más sencillo, lo estamos traduciendo directo desde el sistema de código, ¿ya? Una vez que se definen estos sistemas de código, se usan para hacer traducciones a otros vocabularios, utilizan operadores terminológicos, ¿ya? Qué quiere decir esto? Lo que les dije yo, que si un término es igual o semánticamente es más amplio o es más estrecho, o incluso tienes también relaciones de disjoint para decir que estos términos no se parecen en nada, ¿ya? Esto es súper importante, la direccionalidad de la traducción. Tú no puedes reutilizar una traducción en un sentido y en otro, porque puedes cometer un error de que si el operador terminológico no es
no refleja una semántica exacta, un significado semántico exacto, significa que cuando lo hagas al revés, ¿cierto? El resultado de esa traducción te va a dar, te puede dar más de un resultado, ¿ya? Entonces eso no se recomienda. Entonces, cuando tú quieras armar tus concept maps, defines el origen y el destino, y así es como lo defines. Si requieres hacer una a la inversa, tienes que definir otro concept map partiendo desde cero. Acá tenemos un recurso concept map, se llama, del ejemplo anterior del tesauro, ¿ya? Vamos a hacer un mapeo hacia SNOMED, ¿ya? La metadata también se parece bastante a la del value set y code system. Tenemos un ID y un URL, una versión del recurso, nombre, título, etc. Y ya más abajo ya se aparecen, aparecen atributos que son propios ya del concept map. Por ejemplo, el origen y el target de la traducción, que en este caso aquí tú es donde defines los value sets, donde te va a concentrar la traducción. Pero en la parte del group, en el elemento group, es donde tú ya defines a nivel del sistema de código de dónde viene el concepto de origen que quieres traducir y el concepto de destino que vas a traducir, ¿ya? Y aquí puedes tener todos los elementos que tú quieras, ¿ya? En este caso mi tesauro tenía 3 elementos, donde el código 01, ataque al corazón, el target en SNOMED es este código, infarto de miocardio, y la relación de equivalencia es igual, ¿ya? Lo mismo con el Parkinson, el 02 Parkinson se rehúsa un código SNOMED, Parkinsonismo trastorno, y con una equivalencia igual. Y en el caso 3, este lo que a propósito va a poder mostrarle, yo definí acá un concepto que se llama COVID variante Omicron, ¿ya? Y en el SNOMED no lo encontré, ¿ya? Pero sí lo que sí encontré fue una enfermedad causada por coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo, ¿ya? Entonces, y hago el disclaimer nuevamente, perdonen si cometo una aberración clínica, porque no soy médico, soy ingeniero, ¿ya? Pero acá lo que se puede entender que COVID variante Omicron es un concepto más fino o más específico que enfermedad causada por coronavirus 2. Por lo tanto, la relación de equivalencia que le voy a asignar acá es narrower. Es decir, este, este término, COVID variante Omicron, es más estrecho que el código que hay de destino en ese nombre. ¿Ya? Voy a pasar al Postman para mostrarles esto un poco cómo se hace y vamos a comentar un poco las operaciones las operaciones que se pueden hacer con estos elementos que acabo de construir. Aquí he copiado el recurso Code System, que es mi tesauro, ¿ya? Está con los 3 términos, ¿ya? Y lo voy a agregar al servidor. En caso lo voy a agregar con un put para poder identificarlo rápidamente, ¿ya? Entonces ahí tengo la respuesta, ¿ya? Los sistemas de código, a ver, para no irme al detalle, antes de eso, cada recurso, aparte de presentar las estructuras que les mostré, presenta otros artefactos que se llaman las operaciones, ¿ya? Las operaciones sirven para efectuar acciones sobre esos recursos, ¿ya? Como por ejemplo, preguntar si un código está o no dentro de un sistema de códigos, recuperar el término con sus características para ver de qué se trata, ¿ya? Evaluar relaciones de jerarquía cuando el sistema de código está planteado de una manera jerárquica, ¿ya? Y también el value set tiene otras y el concept map tiene otras, así que enfoquémonos primero en las del sistema de código. El sistema de código maneja, la especificación R4 maneja 3, ¿ya? Yo les voy a mostrar aquí solamente 2 porque como mi sistema de código es plano y no es jerárquico, la tercera operación de subsunción no es factible de testear acá. Pero acá tenemos, por ejemplo, la operación validate code, ¿ya? Voy a agrandar un poco la pantalla para que a veces la gente no ve. Entonces, para invocar una operación validate code, que en el fondo es quiero saber si un término pertenece o no a un sistema de códigos, ¿ya?
Entonces, los modificadores que se usan son la URL, ¿ya? Donde tú apuntas la URL canónica del sistema de código y el código del concepto, ¿ya? Y una vez que lo lanzas o lo ejecutas, ¿cierto? Obtienes un recurso parameters, donde acá te aparece el resultado de la operación, fue verdadero, ¿ya? Y lo que recuperó en este minuto fue un display eh, ataque al corazón. Si yo hubiera tenido definidas propiedades, o hubiera tenido definidas más de una designación de nombres, ¿cierto? Distintas para este concepto, también aparecerían acá. Por lo tanto, esa es la potencia que con esta misma instrucción, si la terminología contiene esos elementos, los va a recuperar. De lo contrario, solamente va a recuperar lo que definí. ¿Vale? Ese fue validate code. Por otro lado está la operación lookup, que es para... lookup, perdón. Cometí una imprecisión acá. Acá lo que está diciendo el sistema es si el término, digamos, pertenece o no dentro del sistema de código. Si yo tuviera un código distinto que no pertenece acá, la operación va a ser falsa. Eso es, ¿ya? Perdón. A ver. Acá, en este caso el resultado es falso, digamos, el código ese no existe. Ya, ahora sí. La operación lookup sí es donde recuperamos el concepto y la representación del concepto si es que hubiera más elementos. ¿Ya? Entonces acá se hace invocando la operación lookup, ¿ya? Y a continuación el modificador system, ¿ya? Donde le pasamos el sistema de códigos, la URL del sistema de códigos y el código a consulta. Vale, entonces aquí tenemos el recurso, ha consultado en el sistema Tesauro, eh, ha interrogado la versión que estaba disponible. Recuerden que estos sistemas de código en el tiempo pueden ir evolucionando, por lo tanto, digamos, el servidor tiene que saber a qué versión, si tú no le especificas la versión, debería apuntar a la versión más reciente, de lo contrario, si tú la indicas, debería apuntar a una versión específica de ese tesauro. ¿Ya? Y obtenemos el display, que es un ataque al corazón, ¿cierto? Y es un tipo es un tipo de concepto no abstracto, ¿ya? Tú puedes definir conceptos abstractos dentro de la terminología, conceptos que no van a ser usados en los sistemas, pero sí sirven para ordenar un poco mejor la información de la terminología, ¿ya? Eso es con respecto a los sistemas de código, ¿ya? Y como les decía anteriormente, esta otra operación que se llama subsume, que lo que hace es comparar dos códigos o dos términos de una misma terminología y lo que hace él es evaluar la relación de jerarquía que hay entre ellos. Es decir, si uno es padre del otro o viceversa o simplemente no hay relación entre ellos. Ya, acá tenemos el value set, que es la parte como lo más interesante tenemos definido aquí el value set, ¿ya? Y acá tenemos una parte que se llama compose, donde aquí uno hace la definición de los códigos que componen este value set. En este caso yo le estoy diciendo con un atributo include, le estoy diciendo que este value set se corresponde con todos los términos del sistema de códigos Tesauro, ¿ya? Esta es una manera de declararlo que se llama de manera intencional o por regla, ¿ya? Porque acá no estoy haciendo ninguna especificación. ¿Qué quiere decir esto? Que si después mi sistema de códigos que tenía 3 términos solamente, supongamos que en una próxima versión aumenta a 10 términos, ¿ya? Este value set debiera reflejar esos 10 términos después cuando yo quiera recuperar la lista de términos que hay en ellos, ¿ya? Por lo tanto, la mantención de esto se hace de manera más automática, por así decirlo. En caso contrario, hay otra manera que es para declararlo concepto a concepto. Yo podría decir que este sistema de códigos
se compone solamente del código 01 y el 02. Y con eso dejaría de lado el código 3 del tesauro que había definido. Esto va afuera, va en la parte concepts. Bueno, ahí lo podemos ver más en detalle. Ya, pero por ahora lo voy a crear así. ¿Ya? Entonces acá tenemos la creación del value set. ¿Ya? Y cómo se accede o se recupera el contenido o los conceptos de ese value set. Se hace con una operación que se llama expand. ¿Ya? Lo que hace expand es, mediante la URL o el ID del recurso, él va a la base de datos del servidor Fire y consulta por cuáles son los conceptos que cumplen con esa regla que había definido anteriormente. Entonces, cuando yo ejecuto el expand, lo que aparece acá es la metadata un poco de la metadata de la composición, de las reglas de composición del tesauro, del value set tesauro, ¿ya? Y aquí aparece un elemento nuevo que se llama expansion, ¿ya? Y la expansion el servidor la asigna en el tiempo en caliente, le define un identificador y un timestamp, ¿ya? Y otros datos que son el conteo de términos, ¿cierto? Y un offset que es para poder trabajar compaginado de conceptos, ¿ya? ¿Qué es lo que arrojó acá? Dice que contiene un código 02, que es Parkinson, un código 3 que es apendicitis y un código 1 que es ataque al corazón. Y cada uno los arroja con un URL del sistema de códigos. ¿Por qué lo hace con el sistema de códigos? Porque recuerden que yo les dije que un value set se puede conformar también se puede conformar por dos o más sistemas de códigos, ¿ya? Por lo tanto, para desambiguar este código, que en otro sistema de código podría referir a otra cosa, es que se incluye la URL del sistema de código, ¿vale? Para que se entienda. Ahora, solamente estábamos trabajando con 3 términos en el ejemplo, pero en entornos productivos vamos a estar trabajando con listas que van a tener más de 3 términos, van a tener 1000, 5000, por ejemplo, ¿ya? Y eso es poco manejable en un value set así al consultarlo de esta manera. Para ello, entonces, contamos con un modificador que se llama filter, donde yo aquí puedo especificar ciertos filtros para hacer las consultas de los value set. Entonces, la misma operación anterior que es expand, ¿ya? Yo le voy a poner un filtro y le voy a poner park, parcialmente, la idea es que matche con el concepto Parkinson. Vamos a ver qué sucede. Tenemos lo mismo anteriormente, el status, la información del compose, ¿ya? Y aquí viene la expansión. Aquí me arrojó un término. Vamos a ver qué contiene. Claro, y el contenido que hay acá es Parkinson, que es, digamos, el término que machea con el filtro que yo he especificado, ¿ya? La especificación Fire no te dice cómo tiene que funcionar ese filtro, pero este filtro, si tú puedes, digamos, intervenirlo de manera que este filtro funcione de tal manera que pueda ser del tipo de que busque que esta cadena coincida en alguna parte de esto, o que esta cadena busque en los términos que comienzan con, que terminan con, o puedes tener algoritmos de macheo más sofisticados como son los left search o búsquedas permutadas que le llamo yo, que es que, por ejemplo, esto no lo hace el servidor Happify, pero a veces, por ejemplo, ponen fractura de cadera, ¿ya? Esto no lo va a encontrar el servidor de todas maneras, ¿ya? Fractura de cadera, ¿ya? Pero a veces las terminologías a veces lo hacen de manera, vaya a saber las guías editoriales que hay detrás, ponen cadera, fractura de. En este caso, el servidor terminológico debe tener la capacidad de poder hacer la búsqueda y poder machar
ya sea con el primer filtro que les puse o con el segundo, y llegar al mismo resultado. ¿Ya? Si es que cuentas con un algoritmo de búsqueda potente. ¿Ya? Les había comentado que los algoritmos de búsqueda se pueden implementar directos en la base de datos, pero para este tipo de búsquedas más sofisticadas no les será suficiente. Para ello, les recomiendo entonces complementarlo con un motor de, ¿cómo se llama? Motor de indexado de términos, como es el Lucene o el Elastic, y deben haber otros más en el mercado. Eso sí tienen la potencia para poder trabajar con ese tipo de filtros y con otras cosas más sofisticadas como em, eh, eh, ponderar el grado de similitud de las búsquedas y ese tipo de cosas. ¿Vale? Y tenemos otra operación acá, que al igual que en el validate code del sistema de códigos, eh, también opera para el value set. Y la diferencia es que simplemente él pregunta si un concepto pertenece o no a un value set. Y para ello requiere de 3 parámetros, que es el URL del value set, el URL del sistema de código, porque hay que decirle de dónde viene ese código, ¿cierto? Y el código en sí del término. ¿Ya? Y una vez al ejecutarlo, lo que aquí el sistema da como resultado verdadero, ¿cierto? Y dice sí, por lo tanto se entiende que este término pertenece a ese value set. Caso contrario, digamos, el resultado va a ser negativo. Ya, y ya terminando un poquito ya con esto, creo que estamos justo en la hora. Tenemos el concept map, ya es el mismo ejemplo que les mostré en el slide. Ya tenemos traducido el ataque al corazón como infarto, el 2 Parkinson y el 3 como COVID y enfermedad causada por coronavirus. Ya, lo voy a agregar al servidor. Ya tengo un 201, lo he creado. Ya, y esta es la operación que es para poder preguntarle indicarle al servidor, dime cuál es el equivalente en SNOMED para el código 3, que era el coronavirus variante Omicron. Ya, en este caso, la operación translate usa más parámetros también, sobre todo si los van a usar traduciendo entre un value set a otro, pero aquí en el ejemplo lo estoy haciendo directo con el sistema de código. Entonces acá lo que requiero es el sistema de código, la URL y el código en sí. ¿Ya? Es lo que obtenemos, otro recurso parámetro con el resultado de la operación, que es verdadero, ¿ya? Indica que hay matches, ¿ya? Y lo que encontró es un match de equivalencia que es de tipo narrower, o es más estrecho que, y el concepto de destino que encontró para traducir es enfermedad causada por coronavirus 2, etcétera, etcétera, ¿ya? Si tuviera yo, si yo hubiera tenido, por ejemplo, más elementos, otros sistemas de código traducidos, a ver si lo dije bien, si mi concepto de origen o lo hubiera tenido traducido a más de un sistema de código, porque en este caso lo tengo solamente a SNOMED, pero podría haberlo tenido también en ICD-10, en alguna terminología local, ¿ya? En ese caso, el resultado de esta operación hubiera arrojado la traducción tanto en SNOMED como en los otros sistemas de código, ¿vale? Y esas son las operaciones, pues. Hay otras que son de búsquedas más bien generales, que es como lo que les había comentado al principio. Por ejemplo, quiero obtener las terminologías disponibles del servidor. Estos son búsquedas básicas como para entender de qué se compone el servidor terminológico detrás. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Dame todos los sistemas de código disponibles. A ver si quiero saber si tiene el SNOMED. Perfecto, puedes buscar quizás filtrando por el título y pones parcialmente el nombre de SNOMED. ¿Ya? Esa es la manera de cómo se hace la búsqueda. Las puedes hacer por ID, por la URL, por el título y también por otros modificadores. Por ejemplo, dame todas las terminologías del publicador ACME, por ejemplo.
¿ya? Entonces, debería obtener, digamos, un set de terminologías si ese publicador ha ingresado más de una. Esto era de las operaciones que les comentaba. Hay otras acá que que están en color azul claro. Es el Find Matches y el Closure. El Find Matches no estaba muy madura en la versión R4, pero en la R5 sí está. Y hasta donde entiendo, lo que he leído me sirve para filtrar o obtener códigos a partir de propiedades. Es decir, por ejemplo, dame todos los códigos que la propiedad, por ejemplo, una propiedad X tenga tal valor. El sistema ahí hace la recuperación de los términos. Y el Closure no lo he estudiado, la verdad, y no, se usa para casos de uso más bien borderline, ¿ya? Así que los que están, digamos, en azul, remarcados, ¿cierto? Son los más interesantes o los más frecuentes de utilizar, ¿ya? Ahí están la sintaxis de cómo se ejecutan las operaciones. También las puedes ejecutar en lugar de usar un verbo get, puedes usar un verbo post, pero en este caso los parámetros, en vez de ir acá, van adosados en el body de la petición, dentro de un recurso parameters, ¿ya? Pero es exactamente lo mismo, produce el mismo resultado, ¿ya? Aquí lo mismo para el validate code y el expand en el caso de value set. Ahí están la sintaxis. Les recomiendo, si tienen curiosidad por entender estos recursos, digamos, en la especificación de HLSTFile hay más modificadores. Yo solamente les di un repaso por los más importantes, ¿ya? Y por último, los de ConceptMap, las operaciones de traducción. Y eso sería hasta ahora mi aporte. Espero que les haya servido esto y lo puedan tener presente en sus proyectos que vengan a futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Tenemos espacio para algunas preguntas, si es que existiese alguna. Si es que existen. El tema es complicado, pero es necesario, y complementar también además que los servicios terminológicos son parte o son catalogados como bloques habilitantes al mismo nivel de otros habilitantes tales como eh, los, los, los maestros de prestadores, ¿ya? Los maestros los registros de pacientes, básicamente, y también operan a ese mismo nivel, porque, digamos, el hecho de instalarlos ahí como fundamento, digamos, permite que las aplicaciones que se definen en las capas de más arriba, digamos, puedan hacer uso de estos habilitantes de manera de proveer, digamos, em, de proveer una interoperabilidad satisfactoria. En términos semánticos, Abner tiene ahí la mano levantada. Adelante, Abner. Hola, buenas tardes. Una consulta, cada uno de si es relacionado al tema. Nos preguntaban a nosotros si SNOMED iba a tener alguna relación en terminologías con el CIE 11. Acabo de escuchar que en términos se pueden relacionar con el código y no sé si va a estar disponible SNOMED con CIE 11. Ya, primero, ya, sí y no. Primero depende del target o de tu caso de uso. Es decir, qué es lo que requieres tú. Si quieres que esté la relación, es para traducir de ese nombre a ICD-11, supongo yo, y es con el objetivo sería de agrupar en un clasificador C11 lo que tú consignas en ese nombre. Yo sé que existen mapeos de SNOMED a ICD-11, aunque lo contractual, digamos, de cómo se van a entender entre ellos, ahí la verdad lo desconozco. Pero sé que o sea, están los elementos para hacerlo. Ok, gracias. Ahora también, em,
destacar también cuáles son los talles de cada terminología. El SNOME, como les dije, opera en la capa de referencia. La ICD-11, si bien es mucho más rica en términos, hasta donde yo sé, sigue siendo un clasificador. Por lo tanto, ese debería ir en la capa de salida. Sí, es que estábamos planeando utilizarlo en la parte del AT electrónico del sistema y queríamos compartir alguna información, sobre todo en el resumen de pacientes, poder clasificar estos códigos de una forma. Sí. Como lo mencioné ahorita, de poder identificar poniendo Parkinson y que ya él pueda haber una relación Claro. directa con el código. Sí, sí. Y al respecto ahí lo que me acuerdo, la gente de la WHO provee ahí un mecanismo, hay un documento ahí que indica como el camino para, no tiene mucho al caso, pero sí te va a servir. Tiene como el mecanismo para que tú puedas pasar los términos de la CIE 10 a la CIE 11, teniendo en cuenta que SNOMED ya tiene mapeado hacia CIE 10, por lo tanto, quizá, digamos, haciendo una vuelta por ahí, puedes obtener los mapeos en CIE 11, digamos, posterior después un trabajo humano, digamos, o sea, primero mapear, obtenerlo de CIE 10, pasarlo a CIE 11 y luego ahí afinarlo con trabajo humano, ya tienen que ahí, ya. Pero deberían haber elementos ahí por lo menos de mapeo, no, creo yo. Tal Eso. vez me podrías complementar, Marcelo, con la experiencia que tuviste tú tratando de hacer los mapeos entre las NOMED IPS, que es mucho más reducida, y la C11 para el caso de uso de los certificados de vacunación, un poco lo que te habíamos pedido desde la Ah, PAS. claro, claro. Sí, sí, es un ejercicio interesante que hicimos el otro día. La guía de implementación del IPS provee concept maps que que hacen traducciones en SNOMED y CIE 11. ¿Con qué fenómenos te encuentras ahí? Lo que pasa es que al trabajar con la IPS, que es un conjunto más reducido del SNOMED oficial, nos sucedió que encontrábamos eh, definiciones que en SNOMED son más gruesas que en la CIE 11. ¿Ya? Nos pasó, por ejemplo, que buscamos nos pasó con el coronavirus, y en el CIE 11 está especificado como corona, variante alfa, beta, gamma, etc. Mientras que en el IPS solamente encontrábamos coronavirus a secas, ¿ya? Entonces ahí nos hacía súper complicado hacer los mapeos porque no le podemos decir de que el coronavirus es igual a Omicron o a gamma, ¿ya? En ese caso lo que tuvimos que hacer es ir a buscar el padre de las variantes de coronavirus en la CIE 11, que era SARS-CoV-2, ¿ya? Y ese lo mapeamos satisfactoriamente con SNOMED. Así que hay que tener cuidado con eso ahí cuando... Lo mejor es preguntar, digamos, en las esferas, digamos, formales, digamos, si hay esfuerzos encaminados a establecer esas relaciones para no tener, o sea, la idea es evitar uno tener que hacerlas, pero si no están y ya uno las necesita, entonces va a tener que levantar sus propios concept maps. Gracias, Marcelo. ¿Alguna otra duda, consulta? Si no, podemos dar por cerrada la sesión de terminologías, que puede que no sea la última, ¿eh? Es la última de este ciclo que tenemos planeado, pero eventualmente si encontramos el espacio para hacer algo interesante en esta Conectatón, lo iremos dirigiendo ahí según corresponda. De todas maneras, sí o sí, para la tercera fase de la PAS, donde vamos a estar trabajando sobre lineamientos sostenibles para una telemedicina transfronteriza, uno de los aspectos relevantes tiene relación con tener la interoperabilidad semántica resuelta, y ahí habilitantes, como mencionó Marcelo, como son los servicios terminológicos relevantes, que todos nos refiran a los términos a los que hagamos referencia, efectivamente quieran decir lo mismo en un país y otro. Y ahí, claro que estos servicios terminológicos son relevantes, es por eso que también
es parte de la estrategia el tener algo de conocimiento en la región y algo de herramienta, aunque sea muy básica en este punto, pero que permita el ir avanzando y compartiendo, por supuesto, también el conocimiento y el habilitante. Bueno, no veo más manos levantadas, creo que podemos dar por cerrada la sesión de hoy. Por supuesto, si quedan dudas o consultas, estamos abiertos a recibirlas vía correo, vía Slack o en cualquiera de las instancias que vamos a tener durante este mes. Mañana no hay comité técnico, recordar, el comité técnico es el próximo viernes y va a ser preparativo para el workshop del 29 de IPS. Muchas gracias a todos, espero les haya servido la sesión de hoy. Muchas gracias, Marcelo, nuevamente, y que estén muy bien. Adiós. Gracias, Luis. Gracias a todos.